Buenos días. Pues yo aquí súper emocionada y ahora sí que privilegiada porque estoy en primera fila. Estoy aquí con Adonis Walcott, que cómo se me complica decirte así. Warlock, sí, no te preocupes, flúyelo, flúyelo. A mí se me hace más fácil decirte Uli, ni siquiera Ulises, sino Uli. Uli que es un super maestro, psicoterapeuta, tarotista, hay un montón de cosas, Uli, tú, o sea, tu currículum es muy extenso y pues él es mi maestro y yo con él he tomado, por ejemplo, sigilos y bueno, y pienso seguir tomando más cosas con él y estoy muy emocionada porque por fin aquí está para hablarnos de un tema que a mí me súper encanta y me apasiona, que es la era de Acuario. Y obviamente como Ulises es una persona súper preparada y con muchos conocimientos, sí voy a dar todos los micrófonos para ti, Uli, y todo el programa es solitito para ti y yo voy a intervenir muy poquitito porque yo también quiero aprender mucho más de este conocimiento que nos puedes compartir. Así que, Uli, comienza y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa. Ay, muchísimas gracias a ti, al contrario, es como divertido de repente coincidir con amigos que no veo en mucho tiempo. Digo, ahora en tiempos de pandemia es interesante vernos a pesar de las situaciones, poder convivir. Entonces, la era de Acuario es un proceso interesante. Primero creo que tendríamos que platicar de qué es una era, ¿no? Porque creo que desde ahí nacería un poco el proceso. Y no es que no esté documentado o que no haya información pues sólida de este tema, pero la era es como un periodo en la historia, nada más. Pero en lugar de trabajarlo como lo conocemos en la historia científica, en la historia normal, acá se basa en la astrología mundial, ¿no? Entonces hay una relación natural entre las posiciones de los astros y los sucesos en la Tierra. Pero en este sentido, la astrología mundial, a diferencia de la astrología individual o personal, que es, ya sabes, tu carta natal y demás, aquí pues es como la realidad paralela que sucede a nivel macro, a nivel social, a nivel planetario. Entonces, pues sí es como la sociología un poco, ¿no? Que nos ayuda a predecir a través de los astros o de la astrología tradicional, pues todos los procesos de comunidad, de país, de reglas, de normas, de estatutos, de creencias, de filosofías, de asuntos políticos, incluso hasta deportivos. Hay quien se ha especializado en la predicción de eventos deportivos a través de la astrología mundial. Entonces, este cambio de era, lo único que hace o lo que nos avisa es que estamos transitando en el reloj, eh, pues, cósmico, un nuevo estadio, una nueva etapa. Es muy interesante porque la conciencia como tal se transporta de era a era y cambia el modelo que percibimos de realidades. Entonces, tenemos, ya sabes, 12 signos del zodiaco, por lo consiguiente tendríamos 12 eras. Cada era dura aproximadamente 2100 años, 2000 años, ¿no? Para que más o menos puedas irlos ubicando en el tiempo. Y sumando estas 12 eras de 2100 años, tenemos el año cósmico, que es un gran año, ¿no? El año que transitamos todos por este ciclo planetario. Más aparte, la revolución solar, que es justo lo que nos afecta como individuos. Entonces, en este sentido, vamos a tener doble calendario, doble energía, ¿no? La que es de era y la era, cómo se manifiesta a través de todos los ciclos solares. Es como lo vamos a ir buscando. En este sentido, pues nada más, imagínate que las eras son las horas del reloj, ¿no? Y los ciclos solares o los ciclos naturales de nuestro sistema son los minutos de esa hora. Entonces, cuando decimos estamos en el minutos 59 de la era de Pisces, ya estamos en el un minuto para ya más o menos me entendí, ¿no? Es un minuto para las eras de Acuario, ¿no? Entonces nosotros justo ahorita, como existencia colectiva, como existencia planetaria, nos encontramos justo en este proceso, estamos como al 3 4 para las eras de Acuario, ¿no? Pero todavía seguimos sintiendo los estragos de la era de Pisces, que creo que también es importante como mencionar de dónde venimos para entender hacia dónde vamos. Estamos extinguiendo ya la era de Pisces y no es algo que se pueda controlar, ¿sabes? O sea, no es algo que como humanos digamos, oye, yo no quiero cambiar de era, ¿no? Me rehúso al cambio de era. No, porque al final
es un proceso sistémico de macro, entonces pues no, ni siquiera se puede detener. Es parte como de los procesos de evolución de nuestro sistema y de la conciencia dentro del sistema. Recuerda mucho que la astrología está marcada desde el observador humano, entonces pues se ha especializado justo en la historia de la humanidad. Pero yo tengo la creencia personal de que sí, afecta a los humanos, pero afecta a la Tierra también. O sea, Claro. sí, el humano es el observador, el humano es el que traduce la información de los astros y el que hace el machi, pero pues no, creo que al final es un impacto global, es un impacto masivo y no se percibe inmediatamente, porque al final las eras o los bloques pues energéticos son muy grandes, son paquetes de información que se tardan años en degradarse hacia nuestro sistema. Entonces, pues más o menos para que te des una idea, hasta numerológicamente es muy interesante porque el ciclo solar dura 11 años, ¿no? Cada 11 Ujú. años tenemos un ciclo nuevo, que el 11 ya sabemos que es un número maestro, entonces parecería que cada 11 años nos vuelven a dar una lección diferente, ¿no? Lo que me gusta de los ciclos planetarios es que a pesar de que se repite el bucle, el tiempo, se repiten las circunstancias, pues al estar en otro estadio y con otras herramientas y con otros entendimientos y con otras influencias, a pesar de que se repita el ciclo, tenemos una nueva pues forma de ver la vida. Entonces, a diferencia del humano que le encanta la continuidad, que le encanta que nada cambie, que todo siga igual, ya sabes, como en Sí, esta idea de conservar todo tal cual está, pues las eras no claro. nos dicen consérvalo, al contrario, nos dicen evoluciona, mano, porque te falta un chorro, ¿no? Es Claro. muy interesante porque siempre cuando hablamos de las eras planetarias y sobre todo ahora con Acuario, se asocian cada bloque de era, o sea, cuando acabó la era de Leo, cuando acabó la era de Géminis, cuando acabó la era de Capricornio, cuando acabó todas las eras anteriores, siempre llegaban las civilizaciones o momentos civilizacionales a su extinción, a su apocalipsis. Entonces hay una cosa ahí primitiva en nuestras cabezas que cuando marcamos o vemos el cambio de era, se asume casi como un fin del mundo. Y me parece correcto, porque al final es un fin del mundo como lo conocemos. Y Claro. casualmente nos corresponde ahora, en medio de una pandemia, no la transición, ya la transición viene desde hace mucho tiempo, pero somos parte de esta transición. Es una transición larga, ¿eh? Es como pues una transición de 200 años, ¿no? No es como, buenos días, ya estoy en una era distinta. No pasa así, son varias generaciones las que vamos haciendo la transición. Nosotros ya estamos avanzaditos, ¿eh? El cambio de era inicia, digo, ni siquiera es como una fecha, no se puede colocar una fecha exacta porque el reloj cósmico es enorme, entonces como humanos no alcanzamos a dimensionar qué día y qué hora, ya sabes, no es como un fenómeno que podamos observar directamente, se calcula, ¿no? Entonces, Claro. empezó más o menos por ahí de 1900. Entonces, ve los sucesos que empezaron a acontecer en el mundo en 1900. Es interesante porque a pesar del temor al cambio, a pesar de cómo se van trasdibujando las eras y de cómo se van permeando, pues sí, es como una realidad colectiva que se está construyendo. Entonces, pues ve qué pasó en 1900, ¿no? Tenemos eventos históricos muy interesantes en 1900. Tenemos el inicio un poco de la revolución industrial, ¿no? De la primera revolución científica. Todavía no se dibujaban las grandes guerras, ¿no? Apenas estábamos como en este proceso. Subimos unos cuantos años más, 1918, tenemos justo un primo o un momento prima de este momento histórico que es la gripe española, ¿no? Que fue una pandemia enorme, ¿no? Que duró 2 años, duró mucho tiempo porque no teníamos los alcances ni sanitarios ni tecnológicos que tenemos ahora, ni el poder de la información que tenemos ahora. Por eso te decía que los ciclos se repiten a pesar de que las tecnologías o las estructuras cambian. Entonces, pues, Claro. sí, te escucho. Ay, perdón. Sí, era lo que yo estaba investigando, que ya tenemos un rato entrando en esta era y de hecho lo fabuloso de esto es como ahorita, y tú me vas a corregir si estoy bien o no, se está empalmando, ¿no? Ahorita estamos, como bien decías, hay que hablar también de la era de Piscis, porque es como yo lo entiendo así.
como lo final, como la colita de Piscis y empieza obviamente esta cuestión de la transición, porque la transición en cuestiones de era no es hoy estoy en la era de Piscis y ya al ratito ya en Acuario, no, lleva todo un proceso y entonces por eso es que se vuelve un poco como más caótico, ¿no, Uli? O por qué esta parte Sí, de estos cambios. hay un trabajo de un antropólogo mexicano que se llama Antonio Velasco Piña, que es un maestrazazazo de esta cosmovisión de la observación de las eras. Él dice que hay 4 etapas en cada era, ¿no? La era sagrada se define en los primeros momentos de la era y se establecen todos los puntos importantes de lo que se considera sagrado hacia adelante. Por ejemplo, uno de los puntos que se considera sagrado de la era de Piscis es el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento con la construcción, ¿no?, de la era crística, que es parte de la era de Piscis, ¿no?, que es justo el apogeo del Vaticano y de todo el poderío que tiene y ha amasado todas las filosofías cristianas. Entonces, ese es el momento de la era de Piscis porque siguen a ese avatar, siguen esas reglas, siguen esas normas, da este sustento durante 2000 años, desde el año 1 hasta el 2100 aproximadamente. Decimos hasta el 2100, pero sabemos que no es así, o sea, sabemos que es obviamente, como lo decías ahorita, degradado. Entonces, cuando entramos en la era de Acuario, nos encontramos con la velocidad, ¿no? Uno de los elementos, a diferencia de Piscis, con Acuario y sobre todo del final, es la velocidad. Te decía que se establece la era sagrada, después pasamos a la etapa heroica, que es el momento donde aparecen los grandes héroes de esta era. En la era de Piscis aparecieron pues desde los templarios, cruzados y demás para defender Tierra Santa. De ahí nos pasamos a la etapa humana, donde se cambia el objetivo de lo sagrado a lo humano y se centra todo lo que conocimos como Dios y ahora se centra en el humano. Ok, muy bien, Uli, está súper interesante lo que nos estás comentando. Vamos a nuestro primer corte y regresamos para seguir hablando de esto. Muchas ¿Ok? gracias. Gracias. Bueno, Uli, aquí seguimos en el Facebook Live y en la estación bueno, en el radio nos está escuchando Álvaro José Amaya, le está gustando. Y aquí en Facebook está Ceci Ortega, que nos saluda a los dos. También María Fernanda, que también nos está saludando. Nuri Márquez Gracias. también. Isa, hola Isa, ¿cómo estás? También aquí está. Y pues está súper interesante este tema, de verdad. Y si es así, fíjate que una astróloga le escuché decir algo así que decía, el año pasado nos decía, es que la conjunción de los planetas, como se ve que va a entrar para este 2020, no es lo que se esperaría, porque se supondría que esa conjunción iba a tardar otros, no sé, ella hablaba de unos 20 años más, pero pasó en el cielo que como que se adelantó esta parte. Eso yo no lo comprendo. ¿Puede pasar algo así o a qué se refería? No como tal, ¿sabes qué es lo que pasa? Que al final hay como momentos históricos que estamos esperando o buscando. Puede ser que ella esté esperando o buscando otro momento histórico, pero no, al final los astros son demasiado predecibles en el sentido que sabemos sus ejes, ¿no? Se sabe cómo cada planeta, cada sistema tiene su propio ritmo, su propio eje, ya tienen cálculos como muy establecidos. Por ejemplo, ahorita la única conjunción que cambió de la que estaba esperada y que ni siquiera era como esperada, sino repetitiva o cíclica, era el desastre este que trae Júpiter con Saturno y demás, que ya era un desastre como fuerte, pero se le agregó este año en este ciclo Plutón. Pero Plutón tiene una traslación súper larga, son 256 años. Entonces sí ya se veía que en este año caía Plutón, pero no sabíamos qué iba a pasar porque en la peste anterior no estaba Plutón. Entonces sí tenemos como la repetición astrológica del concepto peste o del concepto pandemia, pero se Ujú. le agregó Plutón, que es el señor de la muerte. Entonces se aumenta un poquito y se hace por primera vez en la historia una pandemia verdaderamente global, porque todas las demás eran exponenciales durante años, ¿no? Entonces parecería que nos acompañaban los astros de esta manera muchos años, pero ahora fue como de golpe todo al mismo tiempo y más aparte le sumamos lo global de los humanos.
Wow, o sea que ahora se podría interpretar que sí o sí se nos está planteando una oportunidad para evolucionar, ¿no? Y cada Es uno con esa lo que fuerza, ¿sabes? Sí, es sí o sí. pero ya nos venían preparando. Mira, yo tengo conocimientos de numerología, soy numeróloga, y ya nos los venían preparando desde hace ya algunos, o sea, algunos años, ya nos lo venían diciendo, prepárate en esto, ahora trabájate esto. Nos iban así dosificando poquito a poquito para irnos preparando, ¿no? ¿Te O hablan, sea, no es Moni? algo que nos cayera así, ¿no? ¿Sí me escuchas? Te hablan, Moni. Samuel te habla. ¿Qué pasó, Sammy? Ok, ya regresé, chicos. Aquí estamos nuevamente y hablando aquí con Uli, que le estaba yo comentando aquí a Uli sobre esta era que ya nos venían preparando, ¿no? A través de numerología, astrología o todo esto holístico, ya nos venían como dosificando y preparándonos precisamente para este momento, porque este momento es, como le comentaba a Uli, es un momento que nos está dando una gran oportunidad para evolucionar sí o sí. Lo queramos o no lo queramos, como sea, ahora sí que consciente o inconsciente, pero es algo que vamos a tener que pasar todos. ¿Estás de acuerdo conmigo, Sí, Uli? absolutamente, en el sentido de, no es algo que podamos seleccionar, ¿sabes? No es algo que puedas decir, oye, yo no quiero, ¿no? O sea, yo me zafo, ¿no? Yo no quiero este sentimiento de conciencia, yo no quiero esta búsqueda, yo no quiero esa energía, ¿no? O la idea que ahora tenemos un poco desde la conservaduría humana, de la sensación de que lo nuevo es malo, ¿no? Todo lo que venga nuevo es malo. Pues ha sido malo siempre, pues no, al final imagínate si nuestros queridos hermanos de la era de Aries, que son donde se estableció la era judaica, se hubieran opuesto, ¿no? O sea, es como, bueno, y ya, ¿no? Al final de la era de Aries, por ejemplo, pues nace toda la idea de Moisés, ¿no? Entonces, pues imagínate que Moisés hubiera dicho, no, yo no quiero jugar este desastre, ¿no? Y entonces no hubiera hecho todo lo que hizo con los egipcios y entonces los egipcios hubieran continuado su evolución normal, pero entonces ya no habría este cambio radical de pensamiento, del pensamiento de la era anterior, que era 100% egipcio, junto con los sumerios que estaban por ahí, y ahora se vuelca hacia Tierra Santa y se convierte en una era súper grande, y en esta misma era, en la misma era de Aries, trasciende el periodo helénico, ¿no? Entonces imagina que Zeus no hubiera llegado al poder de Grecia y no hubiera sido un dios importante y hubiéramos seguido con los titanes, ¿no? Entonces no se hubiera marcado el cambio de era. ¿No? Justo la era de Aries se caracteriza por el cambio, ¿no? Del periodo titánico al periodo helénico y el nacimiento de la era judaica. Entonces, pues imagínate si alguien se hubiera opuesto, pues de todas maneras siempre se opusieron, ¿no? A nadie le gusta el cambio, somos humanos que nos encanta la cotidianidad, nos encanta lo cómodo, ¿no? Entonces, cualquier cosa que me presente un desafío, oh, me aterra, ¿no? Hablando justo ahorita de numerología, te decía que el Sol tiene este ciclo de 11 años, ¿no? Que es muy claro, y hacemos 25 ciclos solares cada 275 años, que son como los giros completos, es como si el Sol se renovara por completo cada 25 ciclos, vele echando números, son números 7, ¿no? Y entonces, dentro de este sentido, con una era completa, tenemos 7 giros o 7 ciclos completos solares de 25 ruedas, de 11 años cada una. Entonces, otra vez regresamos al número 7, a la numerología 7 de este proceso, donde pues nos tardamos, pues sí, una rueda solar en generar un cambio de era. ¿No? 275 años contra 200 años, pues nos quedan volando 75 para adelante y 75 para atrás y regresamos un poco a la historia. ¿Qué pasaba por ejemplo, en 1945? ¿No? Que ya era un momento de esta era, pero seguíamos en la era final, que llegando la cita de Antonio Velasco Piña, él define el final de las eras como el rebaño, donde ya todo se destruye, donde ya nos vale sorbete, donde ya se puede ir todo al carajo porque ya se destruyó la era. Entonces, 1945 es un momento histórico importante porque pues es la posguerra, ¿no? Claro. Los momentos de la guerra, de la Segunda y Primera Guerra Mundial, el mundo queda devastado,
la economía internacional queda devastada, ¿no? Por ejemplo, también otro momento histórico anterior, que ya también era el proceso de la guerra en 1934, ¿no? Que es otro momento histórico, y así nos podríamos ir 11 años y 11 años y 11 años hasta un punto máximo que es el año 2000, ¿no? Que es ahí a donde se tensan las eras y es donde está como nuestro proceso. Recordemos, pues ahí sí estábamos vivos todos, ¿no? ¿Qué pasaba en la mente de los 2000? No sé si te acuerdas que pensábamos que iba a haber un apocalipsis, ¿no? Todos Sí, estábamos vueltos locos por el apocalipsis del 2000 y casi 11 años y cachito después volvemos a repetir la misma historia con el 2012, ¿no? Entonces, 2012 de vuelta se vuelve un año apocalíptico, ¿no? Creíamos que era el fin del mundo y parecería que todo se empieza a acelerar, 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 porque cada vez estamos más dentro de la era y menos en la otra era, ¿no? Entonces se ve más el apocalipsis de la era de Piscis y se empieza a percibir mucho más la influencia de la era de Acuario, que las características son increíbles, porque pues sí es como este avance tecnológico de radio, de cine, de los medios de comunicación, ¿no? Al final de 1895, un poquito antes de que esta era empezara, empezó la revolución científica, ¿no? Imagínate a Marie Curie, ¿no? Ahí haciendo el experimento con la radiación, pero ya sabiendo que algo iba a pasar, algo ya venía creciendo, ¿no? En 1912, 1911 empiezan las instalaciones de la luz eléctrica, ¿no? Y entonces desde ahí fue un punto de aceleración impresionante a esta era, una era de la información, una era pues vertiginosa, impresionante y que no nos está permitiendo esta era digerir todo lo que está sucediendo. En 1900 apenas empezaba a hablar de la física moderna, ¿no? Ni siquiera, o el inicio de la física cuántica. ¿No? Y a partir del nacimiento de la física moderna, de la física cuántica, ha sido un despunte impresionante, ¿no? Ya tenemos hasta el acelerador de partículas, ¿no? En el 45 Isaac Asimov nos empezaba a contar sobre el futuro de las máquinas, ¿no? Y ahora estamos teniendo una videoconferencia muy al estilo los supersónicos, ¿no? Eso es lo interesante de la era, que va revolucionando de forma vertiginosa y rápida. Entonces, fuerte, sí. claro, exactamente, todo ha ido a pasos acelerados. Mira, Uli, aquí Álvaro José Amaya, que nos está viendo, me está preguntando lo siguiente. Dice, ¿la era de Acuario inicia formalmente en diciembre del 2020? No como tal, es que no, somos bien humanos, ¿sabes? Es como si quisiéramos ponerle nuestro cumpleaños. Acá sería Ujú. el cumpleaños de la Tierra, pero tampoco es el cumpleaños de la Tierra porque la Tierra trabaja en función del Sol o gira en función del Sol. Acá sería el cumpleaños de nuestro punto en el espacio, pero es macrísimo, es enorme. O sea, imagínense que ni siquiera es el cumpleaños del Sol, es el cumpleaños del sistema. Y tampoco es cumpleaños del sistema, sino es cumpleaños de todo lo que acompaña al subsistema. Entonces es un cumpleañote, ¿no? Y un cumpleañote no dura lo que dura nuestro cumpleaños, que es un día, ¿no? Acá dura un día galáctico. Entonces no hay como una forma de establecer el punto del día galáctico. Pongámosle para que les quede más clarito de cómo inicia esta era, pues se empieza a dibujar en 1900 y se va a dejar de dibujar y ya se va a establecer, no como oficialmente, pero sí como un momento ya pasó lo anterior, en el 2100. ¿No? Es como el margen de 200 años que tenemos, que es lo que duraría el cumpleaños. Si pudiéramos ponerle una fecha de cumpleaños, yo siempre le he puesto 1948 porque me gustaban mucho los sucesos de ese momento. Ahora, ya calculando un poco más los datos, el punto central sería el 2000. Entre 1900 y el 2100, pues 2000, ¿no? Entonces sí suena muy claro el momento de corte, pero no se nota el momento de corte. Es algo que sucede en muchos años, incluso por lo menos 200 años, que son aproximadamente 3 generaciones, ¿no? La generación intermedia, que somos nosotros, pues estaremos apoyados por nuestros padres, no, son más generaciones, son como 6 generaciones, ¿no? Estamos apoyados por nuestros linajes, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos que iniciaron este movimiento. Si tuviste a alguien que vivió en la revolución, todos tuvimos una abuelita muy grande, muy viejita, que era la bisabuela o algo, que vivió Claro. cerca de la revolución y que tenía 2, 3 recuerdos ahí de la guerra, ¿no? De la revolución mexicana, por lo menos. O alguien que participó en la Segunda o Primera Guerra Mundial, esos ya están más cercanitos. Entonces, seremos nosotros los referenciales del 2100, ¿no?
no creo que nosotros estemos vivos, pero seguro hijos y nietos de nosotros estarán por ahí contando las anécdotas de los abuelos en pandemia, ¿no? Pero todavía es la era de Piscis Acuario. No hay Ok, como un oye, cumpleaños. Uli, y otra pregunta más, tiene que ver, tú nos comentabas acerca de este año o la revolución solar. Entonces, por ejemplo, hablando ya astrológicamente y de los signos zodiacales, digamos que nos afectaría esta energía donde nosotros tenemos nuestro sol en nuestra carta natal. El sol está cambiando de Piscis a Acuario, ¿no? Se traducía todo desde la óptica de Piscis, ¿no? Todo era desde este paradigma de construcción de dualidad, ¿no? Todo era bueno o era malo, que era una de las características de Piscis, y si te fijas, pues toda la ideología de Piscis siempre es bueno o malo, luz o Dios o Satanás, el bueno y el malo, ¿no? Como en esta idea dual, porque Piscis es dual, ¿no? Es el señor de la dualidad. Entonces, en este sentido, ahora que estamos en Acuario, es el señor de la fluidez, ¿no? Entonces todo fluye y todo inunda. Entonces vamos a traducir tu signo solar con influencia de Acuario, ya no con influencia de Piscis. Entonces sí, cambia todo, cambia el horóscopo, cambia tu signo, y una de las características que tiene Piscis como tal, perdón, Acuario, a diferencia de Piscis, es que no hay absolutos, porque es un fluido. Entonces ya no son dos opuestos, dos energías encontradas, hay dos energías encontradas, que es justo la era de Piscis, sino en el sentido de Acuario, que es un solo fluido de información, pues nos encontramos con ello, donde tu propio signo va a cambiar de atributos, ¿no? Vamos a seguir encontrando a Aries, pero ahora es un Aries explosivo y fluido, ¿no? Y entonces vamos a encontrar un Libra, que es un Libra equilibrador, mediador y fluido, ya no en confrontación, ya no en opuesto, sino ahora en fluido. Es lo único que va a cambiar, y eso es un cambio radical impresionante, ¿eh? Sí, sí nos afecta Claro, absoluto. sí, me imagino, es un cambio, es más, hasta ya se siente, ¿no? Lo Absoluto, sí. sentimos. Digo, por ejemplo, yo soy acuariana, imagínate. No, te va a pegar el doble. Es Sí, fluir, claro. fluir. De hecho, ya me he estado preparando para eso, pero sí está fuerte, ¿no? Es fuerte, es cambiar muchas estructuras, demasiadas estructuras, porque Piscis sí es, como bien lo decías, un signo como muy estructurado. Pero digamos que ahora esto va a pegar mucho más en la parte donde tienes tu sol, ¿no? No tanto, ¿qué pasa, por ejemplo, con tu ascendente y qué pasa con tu signo? No, De, aquí no es con el sol solamente, es cambia toda tu carta. O sea, toda tu carta cambia completa de Piscis a Acuario, ¿no? Con wow, influencia, pero toda, tu luna, tu Quirón, tu Sol, tu Marte, tu Júpiter, todo cambia porque cambiamos todos. O sea, no es algo que solamente nuestro Sol haya cambiado, sino tu luna, va a estar tu luna en ese lugar, pero con influencia acuariana, ¿no? Entonces, ahorita que tenemos un desastre con Urano, ¿no? Es Urano con influencia Piscis Acuario, ¿no? Porque al final seguimos en esta era conjunta. Decías, por ejemplo, ahorita que te estás preparando, sí, todos nos estamos preparando, pero ya nacimos preparados, ¿eh? Porque si te das cuenta, pues no nacimos en 1900, que ahí sí les agarró un poco en curva, ¿no? Nacimos un poquito más adelante, entonces ya estábamos como, pues, entre los 80s, 90s, pues ya toda nuestra generación ya estaba como más cercana al 2000. Y aún así nos afectó, ¿eh? Yo recuerdo, yo estaba más morrín, pero sí, sí, era como el boom de que las computadoras iban a colapsar y que no íbamos a tener nada y que se iban a borrar los datos. Recuerdo muchas cosas de ese año y sí era sí. súper raro. Sí, de hecho, yo estoy convencida de que nuestra alma pues eligió precisamente vivir en esta era, ¿no? Bueno, en estos procesos de esta era, en este cambio, obviamente el cambio es paulatino, no es así. Y entonces sí, nuestras almas ya lo eligieron. Pero fíjate que a pesar de esto, hay mucha gente que se aferra a lo anterior, a lo viejo y a la no tecnología. Y yo creo que Acuario, como bien lo dices, Acuario propone esta parte de fluye y sobre todo modernízate, ¿no? Pero bueno, seguimos hablando de esto, vamos a otro corte más y seguimos hablando de esto y aquí en Facebook Live, bueno, hablamos más. Continuamos, perfecto. ¿No? Sí, es que esta era está, es lo que yo estaba viendo, como yo soy en Acuario, con ascendente en Escorpión, dije, bueno, sí, obviamente me va a pegar como más por el hecho de Acuario, ¿no?
no es que te pegue más, nos pega parejito, pero tú lo vas a percibir más evidente porque literal estamos entrando planetariamente a tu era, ¿no? Entonces es Claro, como, o te puedes sentir muy cómodo, ahorita les contamos sobre los eventos positivos y las cosas negativas de Acuario, porque también tiene sus cosas densas y negativas, pero sí es como si te sintieras más en tu ambiente o más tú, ¿no? Como, ah, mira, todo fluye como yo, ¿no? Todo quiere ser como yo, todos quieren imitarme, ¿qué les pasa? ¿No? Pero no es porque, no solo porque estás influenciada por el signo, sino porque muchas de las características con las que tú naciste son las que vamos a tener globalmente, ¿no? Entonces va a ser como, ¿y ahora por qué todo el mundo quiere hacer lo que yo hago? No, no es que todo el mundo quiera hacer lo que tú haces, sino es que tú haces lo que todo el mundo nos están empujando a hacer. Le llamamos como el complot cósmico, ¿no? Es como el complot absoluto. Pero para que veas que no es nuestra era nada más la que se resiste, cuando cambiamos al inicio de la era de Aries, hay un ajá. relato hasta bíblico, ¿no? De Moisés, ¿no? Enfrentándose a los fariseos, ¿no? Mm. Y les reclama que por qué siguen adorando un toro de oro. Pues no, no es que adoraran un toro de oro, es que era la era de Tauro, la anterior. Entonces, pues es que para ellos eso era sagrado, Moloch era su dios. Entonces, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que ya no es mi dios y que ya no puedo rezarle al toro y que ahora tengo que escuchar a un cuerno de carnero y que ahora tú eres quien me está dirigiendo a mí, pero pues mis dioses están acá y tengo que adorar al toro de vuelta? Entonces, esta idea de que siguen adorando al toro es por la era de Tauro, ¿no? Porque llegó, cortó la Claro. era, pero pues nadie la corta inmediato, o sea, se tarda, todavía tenemos pues rezagos de la era de Aries, por ejemplo, ¿no? Al sentido que sigue siendo funcional en el mundo occidental el Antiguo Testamento, es que esa es la evidencia de la era de Aries, ¿no? Ujú. Sí llega el Nuevo Testamento a borrarlo o alterarlo, pero no lo borra por completo, nunca borramos las eras. Cuando entremos en la era de Acuario seguiremos con un sector de la población atrapado en la era de Piscis y no está mal, al final es lo que les está tocando, les tocó la transición y yo creo que se va a degradar ahí por no sé, el 2300, 2400, ya va a haber menos de la era de Piscis, pero Claro. menos. Y es como este equilibrio y es como paulatino, o sea, no puede ser el cambio así tan drástico. Por eso ahí vamos y mientras más te abras a esos conocimientos, a esta conciencia, pues va a ser más fácil, porque imagínate a alguien que ha sido muy estructurado toda su vida y que de repente, porque por ejemplo ahora con esto de la pandemia que te dicen, ahora las nuevas normalidades de que regreses a un trabajo, de que te quites tu bigote, tu barba y esto, y si hay hombres que por ejemplo toda la vida así cambiar eso, o sea, pues sí es un shock. O sea, algunos dirán, ok, la energía por mi carta natal que cambió, pues me ayuda, pero igual puede ser que no, no, aunque sea eso me resisto, ¿no? Este, entonces, por eso las eras como que van así dosificándose poquito a poquito. Ok, ya regresamos nuevamente aquí para las personas que nos están escuchando en radio. Y Uli, déjame tantito anunciar a mis patrocinadoras. Ah, dale, dale. Eh, Gracias. Anuncio aquí a Valeria Zamora. Ella es una gran terapeuta. Todo lo que tenga que ver de Access Consciousness la puedes localizar en el 5510 10 2501. También Brenda en Bercana con masajes y cosas holísticas y tarot. Muy 5520 buena 03 tarotista, ¿eh? 93, sí, muy buena tarotista. Susana Jiménez para constelaciones al 5521 37 5606. Y Fabi en Villahermosa también muy buena terapeuta holística al 93 71 08 36 87. Y ya sabes, a mí me puedes localizar en mis redes sociales en Facebook en Orquídea de Colores. Y bueno, Uli, ahora ese es el último bloque ya. Para hablar de los aspectos positivos y cómo de esos podemos tomar para esta era y estos cambios que estamos viviendo todos. Bueno, te decía hace ratito, ¿no? Es este complot cósmico, este complot que sí o sí está sucediendo. Una de las cosas que amo de la era de Acuario es que la promesa de Acuario es la satisfacción de las necesidades humanas, ¿no? Pero eso me encanta porque ya vamos a tener como todo resuelto, lo básico, nos va a permitir crear, ¿no? Vivir de tu creación y obviamente tener la libertad de elegir. Ahorita que mencionabas a tus patrocinadoras, todas son holísticas, todas viven de hacer lo que aman realmente y no trabajan en un empleo que
que las maltrata o que las explota, ¿no? Y se explotan a sí misma o a sí mismos, ¿no? Desde su gusto, desde su placer, ¿no? Yo digo que yo no trabajo, yo trabajuego, ¿no? O sea, esto para mí es súper exquisito porque estoy trabajugando, ¿no? Entonces, desde ahí, pues aparece la filosofía cuántica desde el carácter espiritual, es una revolución de conciencia súper importante. Hay muchas suposiciones ocultas desde las sombras. La mayoría son verdad o no son verdad, pero casi todas fallan en esta suposición porque vienen desde la era de Piscis. Tenemos un mundo como dividido contra un mundo unido. De las cosas positivas es la energía de unión, ¿no? Como en esta conexión con la gran mente, con la mente cósmica, con la mente humana, ¿no? Hasta junguianamente con el inconsciente colectivo. Esta interconexión planetaria va a ser increíble, ¿no? La sensación de poder estar esto justo, yo en mi casa, tú en tu casa, y aquí nuestro querido manejador técnico en su espacio también. Entonces, ve cómo esto en la era anterior no hubiera podido suceder si con trabajo se mandaba una carta, ¿no? Entonces, es la transformación de la escala de valores. Lo que le dábamos valor en la era de Piscis va a cambiar a la era de Acuario, ¿no? Entonces, antes era la acumulación de las riquezas, la sensación de tener, y ahora es la sensación de fluir. Por eso la generación bueno, estas generaciones buscan viajar, buscan conocer, buscan hacer. Es una búsqueda de la solidaridad planetaria, ¿no? Como la unificación, abrazarnos ya no como, ay, tú eres asiático, eres feo, tú eres afroamericano, eres feo, sino ahora eres humano y entonces ven, te voy a abrazar porque somos iguales, ya no hay este concepto tabú de razas o de castas, ¿no? Se trabaja desde la libertad, ¿no? Donde cada quien puede hacer no lo que se le dé la gana, porque hay una punta de respeto impresionante, sino como el continuo presente. Ya no hay esta división de pasado mejor, futuro mejor, sino un continuo presente de Acuario, porque recuerda que es fluir. Entonces, con cosas interesantes del proceso, y nos va a permitir la creación de nuevas humanidades, de nuevas estructuras de humanidad, pero a un nivel de club, de asociación, de amistad, de fraternidad. Va a permitir que nos hermanemos en pequeños grupos, uniones libres, ¿no? Desde el matrimonio se va a anular un poquito porque la era de Acuario no permite la atadura, permite la fluidez. Va a haber nuevos idealistas, por supuesto. Va a ser una era en general muy generosa, muy tolerante, muy altruista, ¿no? En este sentido también respetuoso de las individualidades. Lo único malo, para pesar también a lo malo, es que va a haber muchos fanáticos de la era anterior, van a exagerar todo el proceso de apocalipsis y eso va a ser muy desgastante. Yo me percibo ya en esa sensación con todo lo que está sucediendo conspiracionalmente. Es esta exageración de Piscis de, uff, calmen un poco la dualidad, no todo es ni bueno ni malo, calmen, ¿no? Relajen. En esta sensación es como lo errático que va a estar el mundo, va a ser muy volátil, va a ser muy caprichoso, y algo que odio un poco del final de la era de Piscis, pero es parte de la era de Acuario también, lo sensacionalista, que siempre vamos a ir hacia lo amarillo, hacia lo que de qué hablar, ¿no? No te voy a escuchar si no me pones en controversia, no te voy a escuchar si no me pones en oposición de mis propias creencias, ¿no? Si no estás conmigo, estás contra mí, no sé cómo qué te suena, ¿no? Pareciera que estamos hablando de los políticos del mundo, parece que estamos hablando del mundo como estamos ahorita en las redes sociales, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso. Algo que amo también es que se va a motivar las profesiones no ortodoxas, ¿no? La era de Acuario está fundada en las ocupaciones libres y amorosamente libres. Eso es algo que amo profundamente porque es vivir de lo que amamos, no de lo que te da de comer, ni perseguir la chuleta, ni aquí en tu pobre casa viviendo como puedo, sino es vivir felices, vivir bien, ya sin este concepto del materialismo absorbente, sino entender que la materia y la humanidad y la espiritualidad van de la mano. Entonces eso nos va a dar como la suma de mi interés personal más el interés colectivo. Eso es todo lo que yo voy a trabajar en la era de Acuario. Va a ser para mí, para mi beneficio, para mi desarrollo, pero al final con la vista hacia el colectivo. Eso va a cambiar y revolucionar el planeta. Aunque la era de Piscis nos quiere espantar de que todo lo nuevo es malo, no está tan malo. Creo que la era de Acuario viene bastante amorosa, que es fluida. Exacto, eso es lo que me encanta. Yo estoy como así súper contenta por eso y tengo como esta cuestión de que qué padre que ya este mundo cambie, ¿no? Este mundo cambie y nos convirtamos más en estos personajes de más, ahora sí que como en comunidad y sobre todo el quitar ese concepto del trabajo.
El trabajo no, sino más bien tus dones, lo que siente tu alma, tu sentir, que vaya y que fluyas. Y no casarse con absolutamente nada, ¿no? Con ninguna actividad que hagas el día de hoy, pero si mañana sientes hacer otra cosa, que lo hagas. Y eso es lo grandioso de esta era. Pero como bien decías, también están estos complots por Piscis, porque es normal. Estamos saliendo de una era, entrando a otra, y todavía traemos, como bien lo decías, rasguitos de otras eras anteriores, como la de Aries. Entonces es súper normal porque se mezclan muchas cosas, ¿no? Y eso es lo extraordinario de la evolución. Ahora, Ulises, estaba yo por ahí leyendo esta parte de la quinta dimensión. Tiene que ver esto con, o sea, y no es viajar a un lugar, sino es un cambio de adentro, es más hacerle caso a tu sentir y desde ahí puedes estar viviendo en esa quinta dimensión. Esto tiene que ver con la era de Acuario. ¿Cómo nos podrías aterrizar para entenderlo mejor? La diferencia, por ejemplo, aquí está muy chistoso porque cambiamos de una 3D a una 5D, ¿no? Y entonces Ajá. la 4D, ¿dónde quedó? ¿Ya la vivimos? ¿No la vivimos? ¿Ya saltamos? ¿No saltamos? Yo soy muy, muy seguidor de estas teorías sobre los saltos dimensionales. La quinta dimensión va mucho más arriba de la cuarta. Si con trabajos podemos establecer cómo sería una cuarta dimensión desde la física, ¿no? Desde la geometría, por ejemplo, desde la geometría sagrada es bien difícil someternos del 2D, que estamos acostumbrados en geometría lineal, a pasarla al 3D, que ya es la estructura volumétrica. De ahí pasarla al 4D es como agregarle una dimensión más, es como, ay, qué complicado, ¿no? Ahora agrégale 2 dimensiones más. Parecería que si vamos a saltar a la 5D, a la quinta dimensión, son 9 dimensiones. Entonces, densidades de vibración. Vamos a entender cómo tú ves las cosas planas. Por ejemplo, acá tengo un dibujín, ¿no? Acá está en mi piel, está un dibujo. Esto es algo plano. Después está mi brazo, que es tridimensional. ¿Cómo verías el 4D? Pues áurico, ¿no? Un campo que no está, pero está, ¿no? Un cuerpo que no está. Entonces, ¿cómo verías la 5D? Tu campo áurico dentro de un montículo de energía, ¿no? Eso es la 5D, ¿no? Es cuando ya no vives solamente en el plano, ya no vives en el volumen, ya no vives en el aura, sino ya, no ya vives en el campo. Saltar a la 5, o sea, que nuestra conciencia esté apuntada hasta la quinta dimensión, nos va a poner a vivir en la cuarta dimensión. Porque ahorita nuestra conciencia pasó de la 2D a la 3D y eso nos revolucionó, ¿no? De pasar de la observación directa a la escritura al papel, fue una revolución enorme. Luego de pasar del papel al volumen, ¿no? Ya hasta con impresoras 3D, ve hasta la tecnología, ¿no? ¿Cómo harías una impresora 5D? ¿No? Si con trabajos entendemos cómo trabajan las 3D. Pero la 4D sería con alma, ¿no? Ese sería el concepto. Entonces vamos a vivir con alma, con la mira hacia la quinta dimensión. ¿Qué hay en la quinta dimensión? No lo sabemos. Con trabajo sabemos que hay en la cuarta. Entonces, de ahí todavía sería difícil pasar a la sexta dimensión. Es interesante como visión ir muy adelante en el tiempo, pero por ahora, pues mantengámonos en una 3D, ¿no? Que es pues el cascarón, pero con la conciencia de que hay algo más, que hay un espíritu que fluye y empieza esta revolución espiritual, que creo que va por ahí la 5D, como entender que estamos unificados y cuando el ser humano entienda el papel cósmico que juega, vamos a quitarnos un poco de esta 3D de guerra, ¿no? Que era parte de la era de Piscis, como la supremacía de una raza, que es algo que viene desde la era de Leo, ¿no? Entonces, esta idea de la supremacía de una etnia o de una raza, pues se va a acabar y entonces nos vamos a convertir en aldea global, cosa que a la era de Pisces le aterra, ¿no? Incluso lo sataniza porque pues es lo que hace la era de Pisces. Entonces, entrarle a la 5D desde la era de Pisces hubiera sido un fraude total, hubiera sido un chascazo para la humanidad, porque al final no puedes entrar a una era global, a una era de interconexión con pensamientos de luz y obscuridad, ¿no? Entonces tenemos primero que quitarnos el pensamiento de dualidad, luz-obscuridad, sino entender que todo es parte de un eje global y de una masa cósmica, y desde ahí nosotros tendríamos que fusionarnos. Creo que la quinta dimensión tiene el amor, por ejemplo, a las plantas, a los animales, donde ya no los asumes como tu dueño, yo te controlo a ti mascota, yo te controlo a ti planta, sino pues estoy en la quinta dimensión, sino entiendo tu vibración, entiendo tu alma y la puedo ver. Entonces ahí va la quinta, pero vamos en años luz lejanísimos, ¿no? No creo que el salto sea tan real, creo que es primero entender cómo vibra la vida, cómo se ve en la cuarta dimensión espiritual y desde ahí aspectarnos juntos hacia la quinta como un nivel de entendimiento, pues, o de la forma de relacionarnos a nivel planeta diferente, ¿no? Un poco más
amigable con el entorno, ¿no? Si te das cuenta, nos adueñamos horrible del planeta y nuestros primos animales son como nuestros malos roomies, ¿no? Los queremos eliminar o exterminar. Pero creo que Claro. en la quinta dimensión tendremos que entender que gato, perro no es mascota, sino es que ahí estaban, ¿no? Son nuestros cohabitantes, no nuestros dependientes. Pero es muy difícil. Como bien, luego de repente con mi hijo he platicado de esa parte de la quinta dimensión y me dice, es que imagínate, mamá, lo padrísimo que sería que tú vas caminando y en la calle va caminando a tu lado un tigre, un león, ¿no? Y los dos cohabitantes, así, respetándonos mutuamente, ¿no? Y sin el miedo y sin pensar que no es posible, porque podría ser, pero como bien lo dices, todavía falta para eso y apenas vamos poco a poco. Uli, una pregunta más aquí que me están haciendo, ¿cómo podemos utilizar esta era de Acuario para estas personas, por ejemplo, que tienen esta idea de lo que es el trabajo, ¿no? Aquellas personas, por ejemplo, que no se quieren lanzar a hacer su sentir y que les da miedo porque todavía piensan en esa estructura, en la casa, en tener dinero para esto. ¿Podría decirle la astrología y esta era de Acuario a esas personas? ¿Cómo podemos ayudarles Ahí en ese más sentido? que la astrología es como el paradigma, es como el pensamiento que tienen en su mente, el sistema de creencias que construyeron, que es oficialmente de la era de Piscis, ¿no? Porque la era de Piscis era quién eres, cuánto vales, cuánto tienes, por qué te respeto, por tu heráldica, ¿no? Un poco como medieval el asunto, ¿no? Entonces, cambiar a la era de Acuario desde el sistema laboral, pues nos va a permitir ahorita en pandemia es así, haces lo que amas o no sobrevives, ¿no? Porque imagínate estar en pandemia y odiando ir a tu trabajo, pues se vuelve una pesadilla cíclica, ¿no? De por sí, antes de que la pandemia nos acosara y nos metiera a nuestras casas y demás, ya la gente estaba quejándose de sus empleos, ¿no? Entonces, el secreto es no verlo como un trabajo, verlo como la labor energética que tienes que hacer y no todos tienen que cambiar, ¿eh? Al final recuerda que estamos en transición y que muchos seguirán quejándose amargamente de sus trabajos y viviendo a la raya, viviendo al día, viviendo de algo que odian, ¿no? Ya sabes que cuando odias algo no rinde el recurso, ¿no? Este rechazo energético al recurso dinero, ya sabes que los ricos son malos, ¿no? Hay que pensar en que los ricos son malvados, ¿no? Esa es la era de Piscis absoluta y es un pensamiento conservador absolutamente nefasto de la era de Piscis, donde imagínate que alguien como nosotros, que trabaja de lo que ama, se vuelve millonario, ¿no? Y vive en una casa hermosa en la playa y que aparte de ello tiene una asociación altruista y aparte de ello, no sé, rescata perritos de la calle y aparte de ello, ¿no? ¿Sabes? Y es como, ¿y cómo le haces, mano? No, pues el secreto es que vive de lo que ama, ¿no? Y entonces lo ama tanto que el universo le va a dar y le va a dar y le va a dar recursos ilimitados. En cambio, el otro, que se la parte enormemente porque pues, odia su trabajo y va todos los días en un pecero apretado quejándose de la vida, pues gana y como que medio sobrevive y como que medio vive porque se la pasa quejándose. Algo de lo que me gusta del área de Acuario es que se materializa lo que piensas, ¿no? Mi trabajo apesta, bien, bienvenido desde el camino, ¿eh? Ni te preocupes, la calle apesta, el metro apesta, el microbús apesta, tu trabajo apesta, tu uniforme apesta, ¿no? Yo amo mi trabajo, aquí en Histeria es como nuestro eslogan, ¿no? Amamos lo que hacemos, es parte de lo que nos distingue como marca, ¿no? Que amamos un chorro nuestro trabajo y entonces desde ese lugar el universo entiende, ¿no? Entiende que lo amamos tanto que no nos puede arrebatar y si la situación nos permite ya no estar en clases externas, nos inventamos otra forma y ahora ve, aquí estamos, ¿no? Entonces es como lo amamos tanto que nada nos va a detener, ¿no? En cambio el otro, el que se quejaba de su trabajo, pues velo, se detuvo, ¿no? Su chamba se fue, ¿no? Algunos los despidieron porque pues al final el universo entiende, durante 10 años, 15 años, 8 años dijiste que odias ese trabajo, que odias esos compañeros, que odias ese lugar, pues bueno, bienvenido a tu realidad, ¿no? Se está materializando. ¿Cómo salvarlos? Pues no hay forma, realmente tienen que pues como afinarse o ponerse en sintonía y cambiar sus creencias, que ahí sí, pues todas las terapéuticas, tú la numerología, cualquier terapia que te ponga en tu propio carril y en tu propio sentido de vida va a ser importante. El problema es que el pensamiento de Piscis es, no puedes. Si no estudiaste desde muy chiquito para eso, ya a los 30 ya estás muy viejo, ¿no? Ya no sirves para el sistema. Pero no, al final veamos a grandes millonarios de la era de Piscis que se hicieron millonarios a los 45, a los 50, ¿no? Les invito a leer Forbes, ¿no? Como historia de los negocios. Siempre tienen una historia interesante por ahí. Vean que no hay una edad para empezar o para emprender, ni un recurso. Y tampoco es
citar un poco a mi querido Pedro Infante, ¿no? No es que esta crisis sea más fuerte que la otra, ¿no? Pedro Infante se quejaba horrible de la crisis de Piscis, ¿no? Y él estaba en 1930 y algo. Entonces vean que desde los 30 la devaluación de la tasa de valores ya nos puso en jaque. Entonces no hay crisis nueva, simplemente estamos reciclando crisis. Entonces amar lo que haces es garantizar por lo menos que tengas recurso o no, te la estás pasando bomba. Con eso Está, basta. y como bien lo dices, ahora yo siento que esto es poder de manifestación más rápido, materializamos mucho más rápido lo que creemos, lo que sentimos, donde estamos poniendo atención a la energía, y entonces es ahí revisar esta parte para manifestar otras cosas. Es una grandiosa oportunidad, porque vamos a vivir más conectados de nuestro sentir. Uli, y ya nos quedan poquitos minutos. Me gustaría que, por favor, anunciaras tus redes sociales, donde las personas te pueden contactar para un montón de cosas que haces, la verdad. Bueno, pues sí, me pueden encontrar en Histeria Pagana, que es mi plataforma como raíz. Mi plataforma secundaria es Adonis Warlock, en todas las redes sociales, hasta en TikTok. Estoy haciendo unos TikToks bien interesantes sobre tarot. Entonces, bueno, en mis TikToks personales, que son de malabares y demás. Pero bueno, para que nos podamos encontrar, Histeria Pagana, Adonis Warlock, y estoy teniendo un programita independiente, no es como una radio como antes en Histeria, sino ahora es un programita que se llama Guíame en el laberinto, los viernes, o sea, hoy a las 11:11 de la noche. Estoy transmitiendo como una hora, hora y media, sobre astrología, conspiraciones y algunos tips psicológicos para salir del laberinto y caminar juntos. Yo me percibo todavía perdido un poco en este caos, a pesar de que la astrología me guía. Me gusta saber que pues no camino solo y que hay otros como yo que también se sienten perdidos y que podemos compartir desde puntos astrológicos hasta justo el amor a las conspiraciones que por ahí está muy fuerte ahora en redes sociales. Y bueno, me pueden encontrar así en todos lados. Los miércoles estamos dando unos talleres gratis desde Histeria Pagana, como un poco de compartir desde este sentimiento de hermandad, muy acuariana el asunto, ¿no? Entonces estamos creando una comunidad ahí de interesante de desarrollo humano. Entonces, pues los invitamos a que se nos sumen en el proceso, ¿no? Claro. Y Casa Salem, que es, ya sabes, los cursos de tarot y demás que siempre hemos dado en Casa Salem, también tenemos por ahí tallercitos de tarot interesantes. Claro, claro que sí, Uli. ¿Y qué más nos puedes dar como tips a todas las personas que nos están escuchando? Aquí también Claudia Zamora nos está saludando. ¿Cómo podríamos cerrar Un este programa? detalle importante es que la era de, bueno, Acuario cae muy similar al año nuevo chino. Es un tip por ahí. Entonces, cada nuevo año chino nos va a dar nuevas energías acuarianas. Estamos en el año de la rata. Entonces, todos estamos como ratones escondidos, ¿no? Y vamos, salimos, robamos un quesito y nos regresamos a nuestra madriguera porque pues al final es como donde estamos seguros. Entonces, el año de la rata, pues se caracteriza, los años anteriores de la rata se caracterizaron por pestes también, ¿no? Por pandemias. Entonces, ahora estamos en año de la rata, en era de Acuario, es una rata de metal, y entonces un tip es vean cuál es el año chino que está entrando, porque no es que China esté dirigiendo, sino que Acuario tiene esta transición en esa época, ¿no? En el momento donde Acuario está haciendo de las suyas. Entonces, pues el año nuevo chino va a ser un tip interesante para la siguiente generación, para el siguiente año. Entonces, va por ahí. Uli, de verdad te agradezco muchísimo. Ha sido un programa súper interesante. Gracias a todos que estuvieron aquí viéndonos. Y bueno, te tendré para Seguro, próximos seguro. programas, porque eso Cada da que para quieras. mucho más. Esto da No, para mucho un año. más. Sí, en verdad que sí. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Cuídense y nos vemos el próximo viernes en Ilumina tu Alma. Cuídense y bendiciones de colores. Adiós. Adiós, Gracias gracias. a mí. Gracias, Moni. Gracias, gracias. Ay, estuvo bien interesante.